Muy buenos días chicos, chicas, bienvenidos a esta clase. Soy de la opinión de que la religión, si no nos ayuda a comprender el mundo real en el que vivimos y si no nos ayuda a ver el paso de Dios por la historia, no tiene sentido. De manera tal que antes de seguir avanzando al tema de la semana que nos correspondería por el plan de trabajo, vamos a hacer un pequeño parate y vamos a seguir trabajando sobre la parábola que veníamos analizando, pero en este momento vamos a intentar utilizarla para comprender la realidad que está rodeándonos y que es algo que vivan en un termo, en una burbuja o en la estratosfera con Menem, seguramente habrán escuchado. Hoy hemos visto a miles de personas marchando en Nueva York, en Washington, D.C., en Houston, Los Ángeles. La mayoría lo hacen en paz. Exigen que termine el racismo y la brutalidad policial. La parábola, como decíamos la clase pasada, es un relato de lenguaje simbólico, de manera tal que está habilitada y disponible para que la utilicemos para explicar un montón de situaciones, para comprender un montón de procesos, para intentar encontrar sentido en un montón de situaciones que no solo están dentro de lo religioso, sino que también se tienden al campo de lo social, de lo político. Y podemos considerar, con todo esto que está pasando en Estados Unidos, que es lo que está ocurriendo desde una óptica justamente de buen samaritano, si quieren llamarlo así. Paradigma samaritano podríamos bautizarlo para entendernos mejor. La parábola de buen samaritano nos revela una faceta más de esta cuestión que es el racismo y el menosprecio del otro, que tiene que ver con la indiferencia. Evidentemente lo que pasó es terrible y es repudiable, pero hay, yo creo, dos cosas que tenemos que ponernos a pensar rápidamente si leemos nuevamente la parábola. El primero es que la gente que pasó de largo junto al hombre que estaba tirado no hizo nada y no contribuyó para nada a la solución del problema. No tenemos que escandalizarnos directamente cuando se mata a una persona en un contexto racial, sino cuando esa persona es ignorada, siendo ya víctima de un desprecio racial o xenófobo o étnico, o por cualquier otra causa que fuera. La parábola de buen samaritano es una crítica acérrima de Jesús contra la indiferencia. De manera tal que creo yo que es importante que empecemos a pensar hoy en día también, con todo esto que se ha destapado y que ha explotado como una olla de presión, si la indiferencia de la que todos somos en cierta manera cómplices no estaba latente y no es también un poco el combustible que ha prendido esta mecha. Si no estamos jugando permanentemente en esta cuestión de la discriminación y el menosprecio del otro, el papel que jugaron el levita y el sacerdote. La segunda cosa que creo que la parábola nos provee para pensar y para hacer un poco de automirada en nuestra vida es las acciones que toma este samaritano. Si nos comportamos, como decíamos, en un paradigma samaritano, el tipo toma acciones concretas cuando lo ve tirado. Primero, no lo ignora, y ese es el gran primer principio que tenemos que tomar. No podemos cerrar los ojos, no podemos hacernos los tontos, los que no vemos. Y eso es lo que nos viene diciendo el Papa también en muchas de sus homilías. No podemos hacer de cuenta que no pasa nada porque eso es violencia. Ahora bien, ver y no hacer nada también es violento y también es pecado y también es omisión. El samaritano en su forma de actuar deja el camino que estaba siguiendo, se baja del caballo, le deja el lugar al herido, lo carga, o sea, hace fuerza, va a un lugar, paga por sus cuidados, se hace cargo de todo y toma acciones. El paradigma samaritano, si queremos empezar a comportarnos así y queremos empezar a vivir según estos principios cristianos, cuando decimos que tenemos que ser santos y que tenemos que ser buenos cristianos y todo esto, tiene que ver también con, me voy a quedar solamente con un Twitter o una foto en negro en mi muro de Instagram usando el hashtag Black Lives Matters, o voy a tomar una acción más concreta. Si el samaritano tuiteaba Black Lives Matter, seguramente no estaría contribuyendo en nada a la vida de esa persona real que estaba ahí tirada y que era ignorada por todos. No nos quedemos en una indignación de red social. Eso creo que es el segundo gran principio que esta parábola que contó Jesús nos enseña. No sirve para nada aquellos que dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo, dijo Jesús en un momento. No sirve de nada, hay el racismo y no soy capaz de cambiar mi forma de ver al otro y mis acciones para con el otro. Lo cual nos lleva al segundo punto que quiero trabajar en la clase de hoy y que tiene que ver con lo de poder mirar la propia quintita.
Lo que pasó en Estados Unidos es terrible y el propio pueblo norteamericano lo va a llevar para la dirección que quiera, y eso se está viendo, con un montón de excesos también, por supuesto, en la protesta, pero los procesos históricos a veces tienen un poco de esto. Pero para no volvernos locos con algo que está pasando afuera e ignorar lo que pasa acá. Como decía un meme que había visto por ahí, era muy, muy elocuente, y yo creo que es también el punto de cuestión que nosotros como argentinos, como latinoamericanos, tenemos que tomar y hacernos cargo. No existe acá el racismo, no existe acá la violencia policial, la violencia institucional, no existe acá la discriminación y el pisoteo de personas en raíz de su nacionalidad, de su color de piel, de su clase social, de sus costumbres, de su cultura. Tuvo que morir una persona afrodescendiente en Estados Unidos para que nosotros nos demos cuenta de que eso es un garrón. Acá acaso no ocurre. Siempre afuera es más fácil tomar partido. Siempre cuando estamos hablando de un caso que no ocurre acá, es fácil indignarse por el trabajo esclavo de los nenes en China cosiendo pelotas de fútbol, es fácil indignarse por la guerra de, no sé. Ahora, si acá el racismo y las visiones que de otro lugar del mundo serían igual de reprobables, acá son normalizadas y acá pasan como si nada, no, hay algo que no está saliendo bien. El Papa dice que cuando utilizamos un eufemismo, es decir, usamos una palabra linda para maquillar algo que es horrible, estamos seguramente encubriendo algo que no queremos asumir del todo. Estamos encubriendo un pecado, un crimen, que por miedo a asumirnos dentro de ese sistema malo y nefasto, le ponemos una palabra bonita, que suena a que estamos hablando con respeto. Entonces hablamos de marginación social, hablamos de discriminación cultural, hablamos de xenofobia, pero estamos hablando básicamente de los negros de mierda, de poner la bomba en la villa para que exploten todos, lo de hacer el recital de damas gratis y meter una bomba ahí para que se mueran todos. Estamos hablando de los bolivianos y los paraguayos que vienen o a vender falopa, o a robarnos los puestos de trabajo, o a robarnos la facultad pública. Estamos hablando de toda esta gente que creemos que vive de lo que nosotros hacemos y por lo tanto su vida no tiene valor porque no se valen por sí mismos, porque lo sostengo yo con mis impuestos. Estamos hablando de todo eso y me van a decir que en eso no hay violencia, que en esos actos no hay un cierto desprecio por el otro. Y en Argentina hay muertos por violencia institucional, por violencia policial. Y es un problema que tenemos nosotros acá también y que tenemos que poder mirar a la cara desde una óptica samaritana. Hay muchos casos, y hay muchos casos recientes y hay muchos casos que están ocurriendo ahora. Y si seguimos protestando solamente por lo que ocurre en Estados Unidos y no protestamos por lo que ocurre acá, yo creo que estamos siendo hipócritas. De manera tal que creo que es un buen momento para dirigir la mirada un poco, no tanto a lo que ocurre allá, sino bajarle y darnos cuenta de que alrededor mío hay hermanos que están tirados al costado del camino. En la descripción del video van a encontrar una serie de preguntas disparadoras. La idea no es que las contesten una por una, no es un cuestionario. Y la idea tampoco va a ser que escriban. En esto estoy convencido de que tenemos que jugarnos todo lo posible por lo más carnal y lo más vivencial que podamos. Así que la consigna para esta semana es, tomando estas preguntas que les dejo acá abajo como disparador, que me puedan contestar con un audio. Quiero escuchar su voz, quiero escuchar sus palabras. Hace mucho aparte que no lo hago. Salgámonos de la palabra escrita, que también es muy, muy útil para esto de enmascarar y para esto de dar una sensación de prolijidad en algo que no tiene por qué ser prolijo, que tiene que ser más vivencial y más desde los sentimientos y las posturas de cada uno. Así que el trabajo para esta semana es un audio, no más de 2 minutos de largo, con estas preguntas como disparador. Las preguntas están hechas no para que ustedes busquen una respuesta correcta, las preguntas están hechas para que ustedes puedan explayarse sobre sus propios modos de pensar y sus propios modos de ver la realidad que nos circunda en todo esto que estamos hablando en estos últimos minutos de video. Así que es un trabajo que rompe con el programa, pero por otro lado mira la realidad y estoy convencido de que es lo que tenemos que hacer desde este espacio de formación religiosa. Si no, si buscáramos solamente las nubes, malos religiosos seríamos. Nos vemos la semana que viene, espero que se tomen el trabajo en serio y que puedan aprovecharlo para poder renovar un poco la mirada que tenemos cuando miramos a los noticieros y a las redes sociales. Un saludo, chicos.